Acaban las Navidades y con ellas los excesos, las vacaciones para muchos, las comilonas, vuelta a la rutina y también tiene sus consecuencias. Esta noche vamos a abordar la durísima cuesta de enero para muchas personas y lo vamos a hacer con el prestigioso psicoanalista y psicólogo amigo de esta casa, José Luis Mellado. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Los excesos tienen sus consecuencias para muchos. Enero es una época muy mala. Decía que tiene sus consecuencias y muchas veces a nivel psicológico. Sí, en general, ¿sabes lo que ocurre? Que es más el efecto demoledor que tienen este tipo de fechas por las evocaciones que sugiere. Quiero decir que más que una patología de los excesos, yo creo que habría que hablar de una patología de lo que desestructura estas fechas, porque hay como una especie de llamado a la felicidad en momentos muy duros, porque para la población en general son momentos de dificultad en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces hay una exhortación constante bueno, pues eso, lo de Navidad en familia. Hay muchísima gente que no tiene familia, hay muchísimos emigrantes, muchísima gente que no. O lo de la Navidad esta mercantil en la que se reclama un consumo absolutamente de cosas o de regalos y tal. Y la gente, yo mira, hace poco una de las compras estaba en un supermercado y de verdad que da un poco no sé qué ver con qué cosas se tiene que apañar la gente, ¿no? Ahora sí que es cierto que hay un tipo de dificultad, porque lo que yo decía antes de dificultad, digo, con estas fechas, que son más grandes todavía que los excesos, y tiene que ver con las ausencias y todo lo que esto genera, porque fíjate que las Navidades en realidad lo que nos hacen es evocar la Navidad que una vez tuvimos, es una Navidad infantil, pero es que esa no está más, o sea, y sobre todo cuando tienes hijos pequeños todavía, bueno, tienes algún vínculo con eso, pero es que luego no hay, en realidad es una fiesta en la que pareciera que es obligado comer mucho, beber mucho y, como decía el otro, aguantar al cuñado, ¿no? que normalmente suele ser insoportable, mira, en mi caso no. Y bueno, y consiste en eso, porque ahora básicamente son Navidades de tipo Corte Inglés, o sea, son Navidades mercantiles, no hay eso que llaman de un lugar entrañable, es más difícil. Hablaba antes José Luis de esa Navidad mercantil. Hay quien consume de forma compulsiva en Navidad y ahora en época de rebajas. ¿A qué puede responder todo eso, esas compras compulsivas? Sí, a ver, yo creo que hay que distinguir lo que sería el corte patológico de un trastorno de personalidad, que así lo definen los manuales de diagnóstico, tanto el de la Escuela Americana de Psiquiatría como el de la Organización Mundial de la Salud, hablan del TCC, del trastorno de compra compulsiva, o también lo llaman el BCD en la Escuela Americana, el Compulsive Bullying Disorder. Bueno, estos son pertenecientes al eje 2, en lo que se llama en el manual de diagnóstico. Esto responde a unas características y una serie de patrones en las que tienes que determinar cuál es la compra compulsiva. Compra compulsiva que tiene características, es que no se puede resistir el impulso de comprar, hay como una especie de síndrome de abstinencia si esto no se realiza, se va incrementando la cantidad de cosas a comprar, nunca queda satisfecho, produce desórdenes graves familiares, económicos, uno trata de resolverlo y no puede. Es una serie de características que podrían hablar de lo que sería un trastorno de compra compulsiva. Y luego está lo que digamos que no es tanto el trastorno de compra compulsiva como el hecho de lo que estamos hablando de lo mercantil, del exhortarte a consumir, a gastar. Y esa es la trampa de la compra, del capitalismo, cuando dice, compra que es más barato, sí, pero si no tengo necesidad, aunque sea regalado, no lo necesito, bueno, pues a lo que se dice es cosas que no necesites, pero cómpralas porque están baratas, ¿no? O sea, y si en realidad tú necesitas, qué sé yo, un paquete de leche, te dicen, pero si te llevas 6, te quitamos €0,5 en cada uno, y es como una especie de la psicología del consumidor. Y ese es el error. Y yo creo que ahí hay que resistir, porque este tipo de cuestiones, lo que hemos dicho antes, más esto que estamos diciendo ahora, lo otro que es claramente patológico, a mí me parece que lo que producen es una especie de vergüenza de evidenciar que en algún lugar la gente es infeliz. Da vergüenza
porque tiene que ser una felicidad como comercial, es decir, estar dentro del margen de la normalidad. Y por otro lado, también hay una vergüenza a que haya conocimiento de lo carencial, de lo que uno carece, de sus dificultades. Y es una bomba. Pero encima es una bomba que se intenta resolver en la soledad, en las casas ¿no? y uno mismo, que eso del tiempo todo lo cura. Mentira. Ni un trastorno de compra compulsiva, ni estas cosas que estamos hablando, ni esos síndromes de abatimiento y de tristeza que surgen después de las vacaciones, ni las navidades, que es cuando las consultas más se nos llenan a veces, esto y la primavera, ¿no? Que es verdad que, bueno, pues esto, la mayor parte de las veces quiere resolverse a pelo y no se puede. O sea, un trastorno de ese estilo o una cosa así tiene que ser con un profesional, o sea, no hay manera. Esto ya lo habíamos dicho en los primeros programas. Más allá de lo que representa crisis en lo económico, hay una crisis en lo vital, en lo personal, que tiene que ver con el miedo a gozar, ¿no? Y el miedo como que no se entere nadie, es lo que estamos hablando, vergüenza, miedo. Y entonces el ir a un profesional es como que da un cierto apuro, ¿no? Y yo creo que no tenemos más vida que esta. Ahora comentaba con una compañera tuya, digo, es una cosa muy simple, es de perogrullo, es naces y te mueres. Y es que no hay repetición, no hay moviola, quiero decir que no se repiten las jugadas más interesantes, lo que no hayas hecho, no has hecho. Y de lo único que verdaderamente uno se arrepiente es de lo que no hizo. Por ejemplo, Borges dice una cosa, dice, he cometido el peor de todos los pecados que se pueden cometer. No sé si es Borges o Neruda, dice, que no he sido feliz. Y es así, o sea, y en esas cuestiones de felicidad hay decisiones que son únicas e irreversibles. Y hay momentos en los que uno, lo mismo que va al neumólogo cuando tiene una bronquitis, pues uno va a un profesional cuando tiene un problema de estos. Y si ya tiene un trastorno de compra compulsiva, que forma parte de las patologías adictivas y de los problemas de personalidad, esto necesita una terapia intensa, ¿eh? O sea, esto es una patología de las adictivas compleja. Porque quien busca la felicidad en las compras. Ese es el tema. Es lo que digo, que es lo mercantil, que de repente es como, ¿te acuerdas? Había un chiste, no sé, a propósito de que un niño decía, ¿tú qué vas a pedir? Decía yo, no sé, un paquete de compresas. Dice, ¿por qué? Porque con esto puedes volar, hacía un montón de cosas. Claro, es la fantasía. Y cuento una anécdota, fíjate en lo personal. En unos reyes que se celebraban en casa de mis padres, iban niños, los sobrinos, estas cosas, pues había pues, los juguetes, estaban con sus cajas. Y nosotros nos quedamos en una conversación que duró pues, un ratito, media hora o así. Y cuando fuimos a rescatar a los niños, ¿sabes con lo que estaban jugando? Con las cajas. O sea, habían pasado del juguete, y es decir, la posibilidad de inventar. Pero esto es lo que te digo de, uno pretende siempre satisfacer. Si yo ahora me compro el maquillaje ese de la cara, voy a ser no sé qué. O si me compro la televisión, o sea, esas cosas que anuncian que con eso que te dan vas a alcanzar la felicidad. Ponemos parches quizás a nuestras debilidades. Claro, y sobre todo vamos parcheando nuestra vida y nuestra infelicidad. La felicidad no tiene que ver con las cosas que se tienen, sino con la capacidad de disfrutar de las cosas que se tienen. Y lo que tenemos ahora mismo en este sistema y en estos momentos es tres cuestiones que me parecen fundamentales. Una incapacidad para poder disfrutar de lo que hay. Miedo, pero miedo muchísimo. Hay una cantidad de sensación de miedo en muchos niveles, en el plano ético, en el plano personal, en el plano moral, en el plano laboral. Esa es otra de las cosas. Y la tercera es lo que yo digo, el que hay de lo mío. O sea, lo menos solidario del mundo es como que hemos hecho una especie de cerco en nuestra vida que impide solidarizarse con otras cosas. Y me parece que esto es tremendo. O sea, los momentos ahora, yo publiqué una vez en el periódico una cosa que se llamaba la crisis, ¿no? O sea, la crisis como que yo decía que es crisis, pero es crisis además de la libido, ¿no? O sea, que se ha acabado la capacidad de poder disfrutar y de poder vivir, porque es como vergonzante, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa ahora con esta cuesta de enero que todo el mundo le tiene tanto miedo que las consultas relacionadas con la salud se llenan este mes? Sí, bueno, más y me ahora en estos momentos, yo creo que, fíjate, es como evidenciar y amplificar la realidad social que hay. Es decir,
si hay dificultades en estos momentos que uno siempre tiene una tendencia al exceso, en la medida en que cada uno con sus posibilidades, ¿no? Pero incluso en las personas, qué sé yo, imagínate, gente que tenga dificultades graves económicamente, pues hay momentos en los que dicen, bueno, pues yo no quiero que mis hijos se queden sin reyes, por ejemplo, ¿no? O este día, pues vamos a comer tal, porque hay una presión social tremenda. Claro, cuando llega este momento se evidencia mucho más. ¿Por qué? Porque las dificultades también son mayores, ¿no? Y entonces, encima te lo alivian con las rebajas de enero. ¿Sí, las rebajas de qué? Porque es que a lo mejor lo que hay es un problema para llenar el frigorífico, no para comprarse una toalla que dan 6 por el precio de 3. O sea, pero es la compensación. Y es muy grave. En serio, fíjate que una de las cosas que yo normalmente os contradigo cuando digo la época proclive para la depresión en el otoño, no, mentiras, en la primavera. Pero en estos casos es verdad que ahora mucha gente es como este gran maremoto que es la Navidad, es como un bofetón de felicidad que te dan y ya se te pasa y dices, y ahora otra vez el encontronazo con la realidad, porque además es un bofetón de felicidad mentiroso, falso, no hay, insisto, es que es demasiado, no lo digo Corte Inglés pero es demasiada cosa de presión, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre? Que hay una depresión, o sea, de repente se encuentra la gente con la realidad, es la realidad en la que estábamos. Y a partir de ahora, ¿qué se puede hacer? Para ser un poco más feliz, para no tomárnoslo todo tan a la tremenda. Los que estén pasando situaciones complicadas, que para ellos de verdad esto sea una cuesta de enero difícil. Sí, hay una cosa que se apela muy poco a ella. Yo creo que uno mismo tiene a veces muchísimo más... cuando hablaban el otro día de una revolución pendiente, ¿no? Yo siempre digo que la única revolución que se puede iniciar es desde uno mismo. No la única, pero sí que es el camino, la revolución de uno, y es pensar en las posibilidades que tiene que ver uno con ser su propio agente terapéutico, es decir, con las posibilidades que tiene él de ser feliz. Y las posibilidades de ser feliz comprometen también el hecho de que no tenga ningún reparo en atender su vida. ¿Qué significa atender su vida? Que cuando tenga dificultades pueda consultarlo, sea como sea, de la manera que sea. Y sobre todo, confiar, lo que he dicho muchas veces, entre el error y la nada, siempre el error. Porque de las cosas que hacemos, cuando uno se equivoca, comete errores, tienen una parte, digamos, aleccionadora, tienen lo experiencial. Uno puede decir, este error, pues me enseñó tal, pero de lo que no hizo, de lo que no se ha hecho, por el miedo, de eso no hay posibilidades, es el arrepentimiento más. Y yo creo que se confía poco en uno. Entre un error propio y un acierto ajeno, créame, un error propio, porque se está perdiendo esa confianza. Yo digo, siempre los digo a la gente, digo, confía un poco más en ti, porque a veces no, ¿y qué hago? ¿Y qué no hago? Y me estaré, y no salgo y tal. Confía un poco en ti, aunque te equivoques, porque también tienes el lícito derecho de equivocarte. Luego hay una segunda parte también, José Luis. Cuando cometemos excesos llega el remordimiento. Ah, claro, es que esa es una de las características que es común también en los trastornos compulsivos de compra, el remordimiento, porque de repente tomas conciencia también de la inutilidad de lo que acabas de conseguir y sobre todo que hay un paso, hay un filtro. Está el universo, es como si esto fuera un agujero y está de aquí para adelante lo que no tienes y de aquí para allá lo que tienes. Cuando consigues esto que no tienes porque crees que va a llenar este agujero de la infelicidad, le pasas por aquí, pero ahora ya está en el campo de lo que tienes. Y lo que tú quieres es lo que no tienes, siempre. Y siempre va a ser así. Siempre uno añora lo que no tiene. Fíjate que en todas las mitologías, desde las más antiguas a la nuestra, la judeocristiana, siempre hay una cosa que apunta hacia la excepcionalidad, a lo que no se puede. En el mito de Adán y Eva se le dice a Adán y Eva, podréis comer de todos los frutos menos de del árbol del bien y mal, a por ese. O sea, porque es como decirle, te estoy diciendo que de este no, es decir, te estoy incitando a que este sea el que diga, porque ¿qué es lo que tiene este? Y entonces él decía, con este pues, alcanzarás la sabiduría, le decía el mal, y era seguramente. Pero algo tenía que saber lo que era la sabiduría. Quiere decir que todos nosotros está, lo que tenemos está aquí y lo que no tenemos aquí. Pero claro, en cuanto pasa esta frontera ya no vale, ya es otra cosa. ¿Y cuál es?
no importa, no importa. Cuando lo adquieres dices, otra vez, qué remordimiento, porque esto tampoco era. O sea, y de repente ves que es un objeto sin más. O sea, en serio, lo de las compras del 2x1 es una engañifa, porque siempre es, llévate 3, porque en el tercero te regalamos una piruleta. ¿Y para qué coño quiero yo una piruleta? O sea, pero siempre funciona. Pero claro, cuando te ves en casa con eso dices, ¿y yo para qué quiero 3 si necesitaba 1? Pero nos damos cuenta cuando estamos en casa, ¿verdad? Claro, esa es la cosa. Bueno, pues en el trastorno compulsivo también hay un poco de eso. Lo que pasa que, como es una cosa de impulsiones, de impulsos, ahí aparece muchísimo más, digamos, tenuado, porque lo que hay es una demanda constante de un impulso de comprar, de comprar, ¿Se puede de comprar. llegar a corregir esa conducta? Sí, es un trastorno de personalidad, ya digo, eje 2, y yo creo que, vámonos, yo he tenido patologías adictivas y he tenido trastornos de compra compulsiva muy serios, trastornos de compra compulsiva que significó que le echaron del trabajo, que significó en algunos momentos hasta la cárcel porque ha gastado lo que no tenía, y se corrige, claro, como toda la patología adictiva. A ver, dura más o menos, pero sí que estas otras cuestiones de dificultad del control de los impulsos, que es pues lo que ocurre ahora con estas cuestiones de que estamos hablando, pues eso también se corrige. O sea, pero sobre todo, de verdad, confianza en uno mismo. Uno puede ser su propio agente terapéutico. En el mismo lugar en el que digo que confíen en uno, también confíen en el criterio de poder decidir. Ir a veces cuando se necesite a un profesional, que no tengan reparo, que la gente, los profesionales están para eso, o sea, están para dar respuesta a donde uno no llega. O sea, yo no llego a hacerme un escáner ni llego a poder resolver el problema de la osteopatía. Bueno, pues eso lo consulto con... Pues en este terreno es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene ese punto un poquito más incómodo, que es el que parece que te miran un poco, dice, la gente cree que le miran peor si tiene un problema depresivo que si se ha roto una pierna. O sea, es mucho así. Mejor acudir a un profesional que no... Muchas veces lo sustituyen con un montón de pastillas, que a mí eso me parece tremendo. Tremendo, ¿no? Bueno, y hay cosas mucho peores. Bueno, primero la pastilla... A ver, las pastillas tienen... Yo no soy ni detractor ni nada de eso. Lo único que digo que no... A ver... No hay que abusar. Eso es, la pastilla está para lo que está. O sea, pero es mucho peor todavía toda la cantidad... Yo hablo del abuso. Del abuso, bueno, pues del abuso, y que ahora hay demasiadas cuestiones que se están resolviendo a base de medicación innecesaria. Por ejemplo, con patologías infantiles, aunque no tenga que ver con lo que estábamos hablando, pero hay muchas patologías. Yo veo muchos niños que llegan medicados innecesariamente, porque además es que no que diagnostique el profesor, es que ahora diagnostica el celador del hospital, el maestro que acaba de verlo, o sea que cualquiera ya te diagnostica si es un síndrome de hiperactividad o si es un síndrome de déficit de atención, porque es lo que se lleva, y viene medicados. Eso es un disparate. De hecho, la OMS está tomando cartas en el asunto para que no se medicalice ni se haga de las conductas normales en la infancia un tratado de psicología, ¿no? Pero sí, y luego hay otra cosa que es terrible, que es los no profesionales. Los videntes, cartomantes, quiromantes, tal, que está lleno, que además gente que deja auténticas fortunas en este tipo de consultas porque no se sabe cómo funcionan. Eso sí que es un fraude absoluto, pero un fraude que yo lo que me llama la atención es que la ley no haya metido mano a esto. O sea, no hay ese vacío legal, que haya gente que llame por teléfono o llame a la televisión para un tipo de cosas de estas. Y que es que a veces es patético. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de ver algún sujeto de estos, y es insólito, es insólito. Bueno, pues la gente sigue llamando. Claro, ahí es también anónimo, seguramente. Yo no sé cuál es el Sí, yo creo que también se respaldan en anonimato. Hay una mezcla entre la fe, el milagro. A ver, ni el psicoanálisis ni la psicología trabaja con la parte del milagro, no. O sea, nosotros ni varitas mágicas ni milagros hacemos. Tenemos muy pocos dones de santidad ni de imposición de manos. Lo que hacemos es utilizar una técnica, conocer la biografía, escuchar muy atentamente lo que verdaderamente pasa, no lo que el otro solo cree que pasa, y a partir de ahí no sustituir lo que tiene que hacer, sino acompañarle en lo que tiene que hacer. O sea, acompañarle en su camino terapéutico. O sea, ese es así de elemental. José Luis Mellado, le agradecemos que nos haya visitado, siempre es una alegría. A vosotros os lo agradezco yo también. Y sobre todo a verte a ti, que ya sabes que esos ojos que son fascinantes. Muchas gracias.